Los invitamos a estudiar. Hoy tenemos un nuevo capítulo. Entonces vamos a continuar hoy. Ya acabamos el capítulo 19 del conflicto de los siglos. Todos los eventos del sexto sello estamos estudiando. Son muy grandes, muy amplios, porque en el sexto sello como que todas las profecías de tiempo caen en el sexto sello, terminan allí. Los 1260 años, las 2300 tardes y mañanas, los 2520 años, o sea, todo como que aterriza ahí. Los 541 años que estudiamos ampliamente con el hermano José Litch, los escritos del hermano José Litch. Mire que todas las profecías caen en el sexto sello, terminan ahí, o sea, es un sello muy amplio y muy trascendental en la historia del pueblo de Dios, ¿no? Porque se suponía que ahí ya se iba a levantar la última generación, la final, ¿no? Ya, y eso nos muestra las profecías. Si todas caían ahí es porque ya era la conclusión. Y bueno, esa era la obra de que Dios le mandó a Guillermo Miller, anunciar esa conclusión, solo que él no la entendió como nosotros hoy, gracias al Señor, la entendemos, ¿sí? Es como ponernos en los zapatos de los hermanos de esa época, o sea, ¿sí? Fácil ahorita saber, pero es que eso era la entrada de Jesús al lugar santísimo, sí, pero eso es porque el Señor nos concedió esa luz. Pero si uno no la sabe, ahí viene la cuestión, ¿no? Entonces, este capítulo se llama Luz a través de las tinieblas. El capítulo 20. Este capítulo es pequeñito, pero es muy maravilloso, porque nos da muchas respuestas. Vamos a ver primero cómo vive William Miller el chasco. Yo siempre me pregunté eso y gracias al Señor que me mostró el libro de las memorias de William Miller, que lo hemos leído allí algunos apartes, cómo él lo vivió, ¿sí? Metámonos un poquito en los zapatos de él, miremos ese chasco, esa desilusión. Él vivió dos desilusiones, ¿sí? Él no vivió un chasco, vivió dos chascos. Cómo el Señor lo fortaleció y cuáles fueron esos últimos instantes, ¿sí? Miren que es muy interesante. Permítame, yo leo las dos primeras diapositivas, son muy corticas para introducir y luego empezamos a leer, vamos a leer bastante con la ayuda del Señor. Entonces, la hermana Luz y la hermana Jessie, que son los que estamos aquí en la sala, estén listas a leer, ¿listo? Sí, pueden, claro está. Y bueno, miren lo siguiente. He dado desde 1832 3200 prédicas. Es la última nota del diario de William Miller. Está allí en el libro de memorias de William Miller, página 258. 3200 prédicas. Predicando sobre las 2300 mañanas, tardes y mañanas. Oiga, qué número tan increíble, hermanos. Qué impresionante. 3200 prédicas de las 2300 tardes y mañanas. El Señor también se comunica por números. Es una forma de dar señales de que la obra es de Él. No es humana, es de Él. Es que es increíble porque Él anotaba cada lugar donde iba, donde lo llamaban, cada sesión, Él la escribía en su diario. Por eso hay tanto detalle de todo lo que recorrió. Y este servidor tuvo la dicha de leer este libro. Solo está en inglés, lastimosamente no está en español. Y ahí narra todo lo que vivió. Es impresionante. A dónde fue a cada lugar es la correría que hizo en los Estados Unidos es increíble, hermano. No, uno se queda atónito. Imagínate 3200 prédicas. Eh, y claro, el ritmo aumenta entre 1840 y 1844, ¿no? Cuando se cumple la profecía de José Litch, eso él no da abasto, se enferma, llega a la casa, se recupera, sigue hasta el final. Y la última prédica la registra él cuando ya dice él, ya mi obra ya llega a su fin, ya
para lo que yo fui llamado ya llega a su fin. Eso fue en 1844, creo que fue la última prédica así formal que él hizo. Recuerden que él primero había dicho que en 1843 él no había tenido en cuenta el número 0 en los años, entonces se equivocó ahí, pero bueno, esa pasó, digamos, esa no fue tan difícil, porque como que todos, ay, no habíamos visto eso y ahora lo ven, bueno, digamos que es un mini chasco, ¿sí? No fue grave, la verdad no fue grave. Pero después cuando ya empiezan a decir, no, ya ahora es 1844, ellos empiezan a sacar la fecha de la primavera de 1844. Es el primer chasco, primavera de 1844. Entonces, hay que decir que William Miller no hacía énfasis en predicar como tal la fecha, sino en la preparación, ¿sí? La fecha era un estímulo, pero en sí no era el mensaje, era la preparación, que eso me pareció bastante interesante de sus predicas. Y esta otra dice, mire lo que dice él, cuando ya pasa la primavera de 1844, él dice, como un siervo de Dios humilde, confieso mi error y reconozco mi desilusión, pero sigo creyendo que el día del Señor está cerca, incluso a las puertas. Ese fue su comentario después de que pasó la Pascua de 1844, marzo-abril. Él se pronuncia oficialmente y dice, confieso mi error, acá hay un error. Pero él dice, pero sigo creyendo que el Señor está cerca, o sea, eso no se le quita del corazón, porque era verdad, o sea, eso era verdad, el error es otro, ya vamos a ver, sí, ya, o bueno, ya sabemos que el error consistía no en que Jesús venía en 1844, sino que pasaba al lugar santísimo, iniciaba el juicio final, ¿ok? El error fue el evento, no la fecha. Pero bueno, ella ahí reconoce su error de haber dicho que Jesús venía en esa fecha, no vino, reconoce su error. Pero lo curioso, en su corazón sigue palpable esa esperanza y eso que tenía en su corazón sigue vivo. El Señor está cerca. Ahora vean cómo se va a configurar la otra fecha, la de otoño de 1844, más exactamente 21 de octubre de 1844. Ahora sí vamos a leer. Desde algunos meses antes, la atención de algunos se había dirigido al 10º día del 7º mes del año judío en curso, como a la probable terminación de varios periodos proféticos. Esto no fue generalmente recibido con agrado por quienes simpatizaban con el señor Miller, hasta unas pocas semanas antes de la fecha señalada, que en ese año, según el cómputo de los judíos caraítas, cayó el 22 de octubre. El señor Miller, un año y medio antes, había llamado la atención sobre el 7º mes como un mes importante en la dispensación judía, pero hasta la fecha de su última carta, el 30 de septiembre, había rechazado la positividad con la que algunos lo consideraban entonces. El 6 de octubre se inclinó por primera vez a favor de la expectativa que apuntaba ese mes y así escribió: si Cristo no viene dentro de 20 o 25 días, sentiré el doble de desilusión que la que sentí en primavera. Mire, entonces ahí se empieza a configurar la fecha correcta, pero no la hace Miller ni sus asociados, la hace otra persona que llega, es la que muestran allí en la película que llega a caballo. Se me olvidó el nombre de ese hombre que es el que estudia esto. Y acá nos da datos interesantes. La fecha correcta es el 10º día del 7º mes porque ese era el mes de las fiestas de otoño en la bíblica, ¿sí? Las trompetas, Yom Kippur. Samuel Snow fue. Gracias, hermosa. Sí, Samuel Snow. Él es el que el Señor le revela esto. Esta obra es de Dios. Y Dios, ya vimos que utilizó a Miller en primera instancia, utiliza a Josias Lich para la profecía de la quinta y sexta trompeta, y ahora, claro, ellos están aquí desanimados, es normal. Entonces Dios levanta a otro, se llama Samuel Snow,
Y Samuel Snow se pone a revisar la fecha. O sea, ¿por qué? ¿Por qué todavía sienten que el Señor está cerca? Que hay algo que, sí, o sea, ¿cuál es el error? Entonces, progresivamente el Señor va dando información. Entonces, Samuel Snow es curioso. Él, claro, estudia la Biblia en Levítico y se da cuenta que el 10º día del mes del año judío es el Yom Kippur, el día más importante de las fechas de otoño, el día del perdón, el día del Yom Kippur, el día de la reconciliación, el día de la expiación. ¿Ok? Yom, año, perdón, Yom, día, Kippur, reconciliación, expiación. El día de la expiación. Entonces era muy importante, muy solemne ese mes. Y aunque él no entendía lo que Jesús iba a hacer en el lugar santísimo, no entendía que él iba a entrar al lugar santísimo, Dios le puso en su corazón que esa era la fecha correcta. Y como dice acá, al principio no se aceptó en los mileritas, los adventistas mileritas no se acepta, pues porque están desanimados, es entendible, pero unas pocas semanas antes de la fecha señalada empieza a levantarse el fervor. Samuel Snow va, miren esto tan interesante. ¿Por qué Dios lleva a Samuel Snow a los judíos caraítas y no a otros judíos? ¿Mm? ¿Quiénes son los judíos caraítas? Los judíos caraítas es una rama de lo que hoy llaman judíos, porque es que hoy día llaman judíos a mucha gente, ¿sí? Pero los caraítas, que son muy poquitos, es una raza, digámoslo así, lo ven así como una cultura, raza judía, pero que está apartada de la línea tradicional judía. Bien curioso eso. Aquí se ha dicho que los actuales judíos no son los verdaderos judíos. Eso los montaron, es un montaje y la gente lastimosamente queda engañada pensando que esas personas con trencitas a los lados, con sombrero negro, son judíos de la Biblia. No son los judíos de la Biblia. Eso es total falsedad. Hay libros que se escriben sobre eso. Ellos son házaros de origen házaro, vienen allá de lo que hoy es Ucrania, de allá los cogieron y fueron creando esa raza. Entonces, es interesante cómo Dios manda a Samuel Snow a mirar el calendario judío caraíta y no de otros judíos. Los caraítas se han caracterizado por conservar la forma de conteo bíblico en cuanto a las fiestas. Las fiestas como ellos, el calendario de fiestas bíblicas de ellos no siempre concuerda con el judaísmo oficial de hoy en día, ¿sí? Usted puede buscar allí judíos caraítas. A ver, vamos a hacer una búsqueda aquí en Google. Caraítas, puede ver con K o con C, lo mismo. Ah, caraítas, ahí está. Caraísmo, ahí está en una entrada en Wikipedia, mire. Perdón que esto está en portugués aquí, vamos a pasarlo a español. Y ahí usted puede estudiar sobre el caraísmo, ¿ok? Hay en la actual Jerusalén una sinagoga pequeñita judía caraíta. Ellos no tienen nada que ver con la corriente judía rabínica tradicional, ¿sí? Ellos se separaron. Al parecer ellos sí son verdaderos judíos que vienen de los descendientes de la Biblia, ¿ok? Son poco conocidos, ellos no se muestran mucho, ¿sí? Es bien, bien interesante esta corriente. Entonces el Señor ellos tienen un calendario propio que no coincide con el judaísmo tradicional ortodoxo, porque sabemos que el judaísmo tradicional moderno es falso y su sistema de conteo no es el correcto, no siempre coincide. Entonces por eso Dios mandó a Samuel no a los judíos caraítas, sino a otros, porque ellos tenían la cuenta, ellos llevaban la cuenta cada año, por generaciones, por siglos, llevaron ese calendario. Miren, y sirvió para un gran propósito.
Maravilloso cómo el Señor se sirve de sus dos pueblos, judíos y gentiles, para llevar a cabo sus planes. Entonces, según ese cómputo de los judíos caraítas, el día de la expiación del año 1844 caía el 22 de octubre, o sea, 21 al atardecer. Ahí, el 6 de octubre se pronuncia Guillermo Miller, ¿sí? Porque uno no sabe qué es lo que pensaba Guillermo Miller de todo esto. Y él dice, pues si Jesús no viene en 20, 25 días, ahí sí, mejor dicho, quedó el doble desilusionado, chasqueado doblemente. Pero Guillermo Miller se entusiasmó. Miren lo que él veía. Eso es bastante interesante. Creo que nunca he visto entre nuestros hermanos tanta fe como la que se manifiesta en el séptimo mes. Vendrá, es la expresión común. No tardará la segunda vez. Es su respuesta general. Hay un abandono del mundo, una despreocupación por las necesidades de la vida, un escrutinio general del corazón, una confesión de los pecados y un profundo sentimiento en la oración por la venida de Cristo. Una preparación del corazón para encontrarse con Él parece ser la labor de sus agonizantes espíritus. Hay algo en este presente despertar, diferente a todo lo que he visto antes. No hay una gran expresión de júbilo. Eso está, por así decirlo, suprimido para una ocasión futura, cuando todo el cielo y la tierra se regocijarán juntos con gozo indecible y lleno de gloria. No se utilizan ni se necesitan argumentos. Todos parecen convencidos de que tienen la verdad. No hay choques de sentimientos. Todos tienen un solo corazón y una sola mente. Todas nuestras reuniones están ocupadas con la oración y la exhortación al amor y la obediencia. La expresión general es: he aquí, el esposo viene, salid a recibirle. Amén. Así que ven, Señor Jesús. Escrito por Guillermo Miller el 11 de octubre de 1844. O sea, él estaba muy convencido ahí. 10 días antes, y por lo que él está viendo. ¿Sí notan? Él está viendo un espíritu diferente en la gente, una actitud diferente que no vio antes. Qué interesante esto, hermanos, porque si uno va allí vamos un momentico a Levítico, donde está el día de la expiación, las fiestas. Vamos aquí. Levítico 16, que es el día de la expiación. El día de la expiación había aquí, Levítico 16:29 dice, esto será un estatuto perpetuo en el séptimo mes, el mes séptimo, a los 10 días del mes. Humillaréis vuestras almas. Mire, ¿cuál era la labor? Humillarse ante el Señor. ¿Ya? Humillar vuestras almas. Vuelve y repite acá en el 31. Todos. ¿Ok? Me falta un texto que es el 23, donde están todas las fiestas, donde dice el Señor con más ahínco. Vamos aquí a buscarlo. Mire, en el Levítico 23:27, a los 10 días de este séptimo mes, ¿sí ven? Será el día de la expiación, será santa convocación para vosotros y humillaréis vuestras almas. Ahí lo dice. No haréis ningún trabajo en ese día. Y saben que en los 10 días anteriores separaron todos los negocios. La gente no quería trabajar. Más que esto no sea mucha publicidad, que el enemigo no le gusta hacer mucha publicidad de esto que sucedió, que es maravilloso. En Estados Unidos pararon los negocios. Los 10 días antes a esto, nadie quería trabajar.
Miren, si en la época de Israel dice, si alguna persona no se humilla en este día, será cortada de su pueblo. Es que tenía que haber un momento de escudriñamiento profundo. ¿Ok? Será día, mire el 32, será día de completo reposo para vosotros y otra vez, y humillaréis vuestras almas. ¿Ok? Entonces, esta fiesta de Yom Kippur es la que, sin ellos saberlo lo que está sucediendo, se está cumpliendo la fiesta con el paso de Cristo al lugar santísimo. Notan, ellos no tienen ni idea de lo que está sucediendo. Ellos piensan que ya se va a acabar el mundo, que Jesús va a venir a la tierra, pero su conducta, miren la conducta que ve Guillermo Miller, dice, yo nunca he visto esto. En todos mis 12 años de predicación, 15 años de estar en esto, es la primera vez que veo esta actitud en general. Hay un abandono del mundo. La gente no quería trabajar, no tenía cabeza para eso. Una despreocupación por las necesidades de la vida y un escrutinio general del corazón. Una confesión de los pecados y un profundo sentimiento en la oración por la venida de Cristo, imagínense. El Espíritu Santo estaba trabajando ahí y estaban cumpliendo el día de la expiación. 10 días antes, Guillermo Miller escribe esto. ¿Qué sucedía el primer día del séptimo mes? Las trompetas. Fiesta de las trompetas. Yom Teruah. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué tocabas en la fiesta de las trompetas? Pues se anunciaba el juicio. Entonces había que prepararse. Los 10 días previos al Yom Kippur hay preparación. Y ellos, el pueblo cristiano, norteamericano y del mundo, estaba en esa actitud de día de la expiación, sin saber que era el día de la expiación. Dígame usted si esto no es de Dios. Interesante. Entonces eso fue lo que le llamó la atención a Miller y Miller se entusiasmó muchísimo. Dijo, este sí es la fecha. Esto, o sea, lo que él vio aquí lo entusiasmó muchísimo. Le escribía a su amigo Joshua Himes todos los días, decir, estoy feliz. Estoy, mejor dicho, alegre. Mi Señor ya va a venir. Él escribía poemas al Señor diciendo, ¿cuándo vas a volver, Señor? Lastimosamente se me perdió esa diapositiva del poema que él escribió. Bueno, él decía, ¿cuándo vendrás, Señor? No te tardes, porque Guillermo Miller realmente quería que el Señor viniera porque había compartido tantas experiencias con él que ya era su amigo. Era su amigo, por eso dice acá, ven, Señor Jesús. O sea, cuando él ve eso, dice, sí, esta es la fecha. Entonces esa era la actitud. El tiempo que precedió inmediatamente al 22 de octubre fue de gran tranquilidad de espíritu y de placentera expectación por parte de los que miraban con interés aquel momento. Hubo una cercanía a Dios y una dulzura de comunión con Él, a la que aquellos que la experimentaron volverán siempre con placer. Durante los últimos 10 días, la mayor parte de los negocios seculares se suspendieron y los que esperaban el advenimiento se dedicaron a prepararse para ese acontecimiento, como lo harían para la muerte. Si estuvieran en un lecho de enfermedad esperando cerrar pronto sus ojos a las escenas terrenales para siempre. Miren, ¿durante cuánto? Los últimos 10 días, desde que empezó la fiesta de trompetas, todos los negocios, la mayoría dice, la mayoría de los negocios seculares se suspendieron y se concentraron en la preparación. ¿Sí? Sin ellos saberlo, estaban haciendo Yom Kippur, estaban haciendo preparación. Claro, son los 10 días más increíbles y esto, pues
es de esperarse que vuelva a cumplirse, ¿no? Esta actitud en el pueblo de Dios, porque si no, imagínense, esa es la actitud que debemos tener ahora, en este momento. Por eso el Señor insiste tanto. Abandono del mundo. No es que usted deje de hacer sus cosas que el Señor le encomendó en su hogar, no, no es eso. Sino que para usted las cosas del mundo ya pierdan esa prioridad, ese top 1 que tienen. Un escrutinio general del corazón no es lo que se repite sábado tras sábado en la verdad será libres. ¿Por qué el Señor lo repite? Porque es eso lo que tenemos que estar haciendo en este momento. Confesión, estamos viendo todo ese proceso, la confesión, el arrepentimiento genuino, todo esto. Entonces, hermanos, esa era la actitud, ese era el sentimiento general ya en entregas siguientes vamos a ver que esto no fue solo en Estados Unidos, fue en el mundo entero esto. Claro, es que es el paso de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, al lugar santísimo, eso es algo trascendental. Aunque ellos no lo entendieran, era algo trascendental. Y así fue, se anuncia con bombos y platillos, salen los periódicos de los hermanos mileritas que inundan cada lugar de los Estados Unidos, inundan cada iglesia, cada hogar, cada familia, con mensajes como estos, fin del mundo, miren. Claro, esto crea, sí, crea mucha expectativa, ¿no? Octubre 22 de 1844, mire, con letra gigante, negrita, y, o sea, fue mucha la expectativa. Y tal cual como ustedes ven en la película, se reunieron en familia, con amigos, multitudes, algunos se reunieron multitudes, todos para esperar el acontecimiento que nunca llegó, que ellos esperaban, pero que sí sucedió un gran acontecimiento, hermano, ¿sí? Yo digo que sí era para salir a la calle y ir a salir a un prado y estar en actitud de oración al Señor. O sea, ellos lo vivieron, pero no sabían qué estaban viviendo realmente. ¿Sí? Lo vivieron, mas no sabían qué estaban viviendo realmente. Pensaban que Jesús ya iba a llegar en ese mismo día. Sigamos leyendo. Después de que pasa el chasco, bueno, perdón aquí, pasa el chasco, pasa el día. Miremos la primera comunicación de Guillermo Miller después de que pasa el día. Bueno, En la primera comunicación recibida del señor Miller, después de este tiempo, escribió lo siguiente. Querido hermano Heinz, he estado aguardando y buscando la bendita esperanza, con la expectativa de realizar las cosas gloriosas que Dios ha hablado de Sión. Sí, y aunque he sido chasqueado ya 2 veces, todavía no estoy abatido ni desanimado. Dios ha estado conmigo en espíritu y me ha consolado. Ahora tengo muchas pruebas de que creo en la palabra de Dios. Mi mente está perfectamente tranquila y mi esperanza en la venida de Cristo es tan fuerte como siempre. Solo he hecho lo que después de años de solemne consideración sentí que era mi solemne deber hacer. Si me he equivocado, ha sido por caridad, por amor a mis semejantes y por convicción del deber para con Dios. ese fue lo que vivió Guillermo Miller como chasco, ¿no? Entonces, cuando uno tiene una relación con Jesús tan fuerte, pues no es tan grave. Él dice acá que sí. Ya esta es la segunda vez que me chasqueo, es durísimo, ¿no? Pero no estoy abatido ni desanimado. Uf, buenísimo. Uno se desanima por cualquier cosa. Bueno, a mí me pasa, ¿no? Porque nos falta más comunión con Jesús, más amistad con Él. Y mire, ¿quién lo consoló? El mismo Señor lo consoló, ahí lo dice. Dice, ahora tengo más pruebas de que creo en la palabra de Dios. Él no sabe qué fue lo que pasó, pero su fe sigue intacta. Ahí, con ese chasco, se demostró quién estaba con Jesús realmente y quién no. Así de sencillo.
Y luego viene la pregunta, ¿y por qué Dios permite los chascos? Sí, que no se hacen, ¿no? ¿Por qué Dios permitió todo esto? Que no más bien les dijo y ya, ¿no? Humanamente uno piensa de esa forma. Pues vamos a leer lo que dice este capítulo, el conflicto de los siglos, que nos da muchas respuestas maravillosas de por qué Dios permite este chasco. ¿Listo? Y en general los chascos. Entonces ella va a traer un chasco que se vivió antes a colación. Vamos a leer, hermana Jessie. La obra de Dios en la tierra presenta, siglo tras siglo, sorprendente analogía en cada gran movimiento religioso o de reforma. Los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. Los movimientos importantes del presente concuerdan con los del pasado, y la experiencia de la Iglesia en tiempos pasados encierra lecciones de gran valor para los nuestros. Dios no cambia. Mire, acá lo dice. Los principios, ¿sí? Que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. O sea, en este chasco de 1844 no es que a Dios se le escapó algo, no es que algo se salió de control, no, es el mismo Dios de la antigüedad. Lo que pasa es que nosotros no lo conocemos. ¿Ve? Entonces, la hermana White inicia de esta forma diciendo, Dios no ha cambiado, es el mismo. ¿Ok? Todo esto que vemos hoy día se vivió antes ya. Hay patrones idénticos porque Dios trabaja de la misma forma, no es que Él cambie, no, somos nosotros los que cambiamos, cada vez más pecadores, sí, pero por la gracia de Dios con la esperanza de la restauración. Eso es lo que dice la hermana Juan al principio. Sigamos leyendo, hermana Lucy. Ninguna verdad se enseña en la Biblia con mayor claridad que aquella de que por medio de su Santo Espíritu Dios dirige especialmente a sus siervos en la tierra, en los grandes movimientos en pro del adelanto de la obra de salvación. Los hombres son en mano de Dios, instrumentos de los que Él se vale para realizar sus fines de gracia y misericordia. Cada cual tiene su papel que desempeñar. A cada cual le ha sido concedida cierta medida de luz adecuada a las necesidades de su tiempo y suficiente para permitirle cumplir la obra que Dios le asignó. Sin embargo, ningún hombre, por mucho que le haya honrado el cielo, alcanzó jamás a comprender completamente el gran plan de la redención, ni siquiera a apreciar debidamente el propósito divino en la obra para su propia época. Los hombres no entienden por completo lo que Dios quisiera cumplir por medio de la obra que les da que hacer. No entienden en todo su alcance el mensaje que proclaman en su nombre. Nadie entendió jamás a cabalidad toda la obra del Señor. Acá lo dice ningún hombre. Ningún hombre, ni Moisés, ni Eliseo, ni Elías, ni Enoc, ninguno de ellos alcanzó a comprender completamente el gran plan de la redención. Por algo la hermana White dice en este mismo libro, El conflicto de los siglos, que ese será el tema de estudio por edades en el cielo. O sea, eso no comprendemos a cabalidad. Otra cosa interesante, cada hombre en mano de Dios es un instrumento. Acá no dice solo los adventistas, solo los bautistas, no, el que él quiera, el que él quiera. Mire, dice cada cual, por eso dice los hombres, no dice su pueblo, los hombres, él puede usar a quien sea. Cada cual tiene su papel que desempeñar. Dios tiene un destino para cada uno. Ya cada quien si lo quiere cumplir o no, no es obligación. Pero dice, a cada cual se le ha dado cierta medida de luz. Esto es maravilloso. No todos vamos a tener la misma luz. A veces uno se preocupa que porque mi mamá, mi papá, mi hermano no saben lo que yo sé. No, usted tranquilo, eso no es su problema. Déjele al Señor eso. Tranquilo, que porque no guarda el sábado, que porque no, eso no es su problema. Por eso no se va a salvar. Porque Dios tiene para cada uno cierta medida de luz. Ya.
La luz que el Señor te concedió en este momento no es la misma de tus semejantes, ni de tus familiares, ni de tu hijo, ni de tu papi, nada de eso. Tú debes responder por esa luz que se te ha dado. Y tus familiares por las que le han concedido a ellos, cada uno individualmente. El Señor no va a decir, ¿usted por qué no guardó el sábado? No, pues si no le dio esa luz, Él no le va a pedir eso. Así de sencillo. ¿Usted por qué no diezmó? No, si Él no tuvo esa luz, no le va a pedir eso, le va a pedir otras cosas. Le va a pedir es esto, su papel, su objetivo. ¿Para qué fue creado? Esa es una gran pregunta que le podemos hacer al Señor. ¿Cuál es mi papel, Señor? A veces nos desesperamos para que la gente conozca las 28 doctrinas, pero es que eso no es, eso no es la hora, ¿sí? Si el Señor tiene una medida de luz para cada uno y nosotros queremos hacer que todos tengan exactamente la misma luz y cuidado alguien escudriña un poquito más porque quiere tener más luz, o sea, eso lo vemos como cuidado, ¿sí? Y menospreciamos al que tiene menos luz. Dios no nos mira así, hermano. Este párrafo a mí me encantó cuando lo vi por primera vez porque me dio mucha esperanza, ¿sí? Cada uno es un instrumento de Dios, no importa el grado de luz que tenga. Dios le va a dar una obra grande, pequeña, no importa. Entonces, pero lo que está diciendo la hermana Juaida acá, el conducto, el hilo conductor es la obra de Dios, nadie la puede comprender totalmente. Pero Dios dirige siempre la obra. A Guillermo Miller y a sus asociados no se les dio toda la luz. A la hermana White no se le dio toda la luz. A Juan el Bautista en la antigüedad no se le dio toda la luz. A Daniel no se le dio toda la luz. A Juan no se le dio toda la luz. Y nosotros como adventistas pretendemos tener toda la luz. ¿Ah? Imagínense el grado de nivel de orgullo que hemos llegado. Y vemos con recelo al que quiere escudriñar un poquito más. Todo lo queremos controlar, hasta la luz que Dios da, imagínense. En lugar de aprender para tener más luz, prepararnos con Jesús para tener más luz, menospreciamos a los que tienen menos que yo y miramos con recelo a los que tienen un poco más. Bueno, sigamos. ¿Puedes tú descubrir las cosas recónditas de Dios? ¿Puedes hasta lo sumo llegar a conocer al Todopoderoso? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Porque como los cielos son más altos que la tierra, asimismo, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Yo soy Dios, y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad cosas aún no hechas. Job 11:7, Isaías 55:8 y 9. Ahí están los textos, ¿no? Todo lo que está diciendo la hermana Juárez está apoyado con textos bíblicos, o sea, ahí no podemos decir nada. Ni siquiera los profetas que fueron favorecidos por la iluminación especial del Espíritu comprendieron del todo el alcance de las revelaciones que les fueron concedidas. Su significado debía ser aclarado de siglo en siglo, a medida que el pueblo de Dios necesitase la instrucción contenida en ellas. Pedro, al escribir acerca de la salvación, daba a conocer por el Evangelio, dice: los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se referiría el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Primera de Pedro 1, 10 al 12. Amén. Amén. Nuestra vista no alcanza a veces a comprender todo lo que Dios hace a través de los tiempos, ¿no?
corazón orgulloso y egoísta no alcanza a comprender. Mire, dice que ni siquiera los profetas comprendieron toda la obra que ellos hicieron. Y ahí lo dice. Los profetas son los que son más favorecidos por la iluminación del Espíritu Santo, ¿no? Pero ellos no comprendieron del todo el alcance de esas revelaciones que le fueron concedidas. Ahí usted ve en el libro de Daniel, capítulo 12, Daniel quería saber, pero ¿y esto qué es? ¿Qué es, Señor? El Señor le tiene que decir, Daniel, ya, anda, Daniel, esa expresión, anda, o sea, ya. Yo no te puedo explicar porque es algo que ni siquiera tú vas a vivir. Anda, vamos a descansar ya. O sea, el Señor le tuvo que decir, tú hasta aquí llegas, ya. Escríbelo y esto es para el futuro. O sea, después el Señor le explicará, ¿no? Y él verá el alcance de toda la obra que él hizo. Ni se imaginaba todo lo que el Señor le mostró, todo lo que iría a servir. Imagínate que hoy todavía estamos ocupados con el libro de Daniel y todavía no lo entendemos totalmente. Imagínense ustedes entonces, todos los profetas, un profeta no puede entenderlo todo, comprender el alcance de eso que Dios le da. A veces Dios puede usar a una persona a hablar cosas que ni esa persona sabe por qué las está hablando. De pronto hay otra por allá que la necesita escuchar, que usted no sabe, ¿sí? Todos estos videos que estamos grabando acá en La Verdad Estará Libres, sí, uno dice, todo este desgaste, y acá somos tan poquitos y todo esto. Usted no sabe a dónde va a llegar esto. Usted no sabe todos los que están viendo esto. La obra de Dios es increíble, es misteriosa, digámoslo así. El Señor nos da una revelación, pero lo que Él hace detrás mm, debe ser impresionante, hermanos. Por allá alguien que vea estas cosas o para un futuro, uno no sabe, hermanos. Uno tiene que cumplir lo que el Señor le dice y no ponerse uno a razonar cosas que son incomprensibles para uno. Y acá está el texto bíblico clave. Primera de Pedro 1, 10 al 12 dice que los profetas del pasado están sirviendo al pueblo del futuro. Ellos no se estaban sirviendo a sí mismos, mire, y el conflicto de los siglos lo subraya la edición que yo tengo, lo pone en negrita, ¿sí? Yo la negrita no se la añadí yo a la letra. Así viene el conflicto de los siglos. Ellos querían descubrir a qué tiempo se refería la venida del Mesías y cuáles eran las circunstancias, todos esos profetas del pasado, pero ellos no llegaron a comprender. Ellos estaban sirviendo al futuro, a los apóstoles de la época de Pedro. Y a lo vez los apóstoles de la época de Pedro sirvieron a los reformadores del siglo XVI. Y a la vez todos ellos juntos sirvieron a los mileritas. Y los mileritas sirvieron a los adventistas. Y los adventistas también tienen una obra que cumplir, un papel que cumplir y servirán a la última generación. Nosotros como que nos tocó recoger todo eso y nos toca más duro en esa parte, ¿no? Nos tocó recoger todo eso desde el principio y con el Señor nos va a dar la forma final en esta tierra. Ese es un gran privilegio, hermanos. Nosotros poder vivir las escenas finales de este mundo, la obra que tenemos que hacer con el Señor en este mundo, eso es algo que ellos quisieron haber vivido. Los apóstoles, los reformadores del siglo XVI, los mileritas, los adventistas pioneros, ellos quisieron haber visto eso, lo que vamos a vivir. Nos tocó a nosotros, lo peorcito, pero lo más valioso en las manos de Dios. El Señor usa así lo peorcito para su honra y su gloria. No obstante, a pesar de no haber sido dado a los profetas que comprendiesen enteramente las cosas que les fueron reveladas, procuraron con fervor toda la luz que Dios había tenido a bien manifestar. Buscaron e inquirieron diligentemente, inquiriendo qué cosa o qué manera de tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Qué lección para el pueblo de Dios en la era cristiana, para cuyo beneficio estas profecías fueron dadas a sus siervos, a quienes fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros, ministraban estas cosas. Considerad a esos santos hombres de Dios que buscaron e inquirieron diligentemente, tocante a las revelaciones que les fueron dadas para generaciones que aún no habían nacido,
Comparad su santo celo con la indiferencia con que los favorecidos en edades posteriores trataron este don del cielo. Qué censura contra la apatía, amiga de la comodidad y de la mundanalidad, que se contenta con declarar que no se pueden entender las profecías. Acá nos está describiendo a nosotros cómo somos apáticos, cómodos, mundanos, todas las cosas nos gustan las cosas del mundo, algunas cosas nos atan. Eso no hay nueva luz, dicen algunos. Ya todo está revelado en la palabra, en el espíritu, profecía, ya no necesitamos más. Esas son palabras del enemigo, no son palabras de Dios, hermanos. Cada profeta fuese levantado para servir a una generación futura, acá lo está diciendo, y con este texto de la Biblia, 1 de Pedro 1, 10 al 12, nos está dando cómo trabaja Dios. Le da una luz a una generación para servir a la siguiente, pero la siguiente tiene que recibir también su luz para servir a sí mismo, como recibió la luz del pasado, esa generación la proyecte al futuro, quiero decir, ¿ok? O sea, es una secuencia que el Señor sigue. Dios no le va a dar toda la luz a una generación y no, y eso es para ustedes y ya de ahí, y luego se levanta otra y le da otra nueva luz, ¿no? Así no trabaja el Señor. La luz va en aumento, o sea, tú coges lo del pasado y el Señor te va revelando más para esta generación. Así trabaja el Señor. Entonces a veces nos quedamos maravillados porque el Señor está diciendo cosas que pensamos que no son del Señor. Pues es que, ¿cuál es entonces la nueva luz que vamos a recibir? No nueva, sino la ampliación de la luz que vamos a recibir hoy día. Entonces, si no podemos con lo poco, imaginas qué será con lo mucho. En esta generación, cuando Dios va a dar a su pueblo la máxima luz, porque ya es el final de todo, entonces tenemos que tener la mente abierta, tenemos que tener oídos que escuchen, analicen. Son cosas difíciles a veces porque nos han acostumbrado a ciertas tradiciones. Entonces, cuando Dios rompe tradiciones, ahí nos choca, porque pensamos que esto era así. Es que llevo 30 años haciendo esto, ¿no? Y no es así, eso no es de Dios. Pues es que esa es la nueva luz que Dios nos da, nueva entre comillas, nos amplía la luz, pero cogiéndolo del pasado, no es que cojamos y desechemos todo el espíritu profético. No, aquí no, acá leemos como el Señor nos ha dicho, cojan el conflicto de los siglos, cojan deseo a toda la gente, cojan todo lo que ya hay y yo les amplío la información. Eso es lo que está haciendo el Señor y siempre lo ha hecho así. Eso es lo que el Señor quiere que veamos en este capítulo. Que el Señor no ha cambiado, es decir, Él no ha cambiado su método de trabajo, Él actúa de esa forma. Entonces nosotros a veces nos impacientamos o nos sorprendemos que porque Dios está diciendo esto o aquello, ¿no? Hermanos, es lo normal. Así trabaja el Señor. Vamos a seguir leyendo, hermana Lucy. Si bien es cierto que la inteligencia de los hombres no es capaz de penetrar en los consejos del Eterno, ni de comprender enteramente el modo en que se cumplen sus designios, el hecho de que le resulten tan vagos los mensajes del cielo se debe con frecuencia a algún error o descuido de su parte. A menudo la mente de la gente y hasta de los siervos de Dios está tan cegada por las opiniones humanas, las tradiciones y las falsas enseñanzas de los hombres, que solo son capaces de captar parcialmente las grandes cosas que Dios ha revelado en su palabra. Así les pasó a los discípulos de Cristo, cuando el mismo Señor estaba con ellos en persona. Su espíritu estaba dominado por la creencia popular de que el Mesías sería un príncipe terrenal, que exaltaría a Israel a la altura de un imperio universal, y no pudieron comprender el significado de sus palabras cuando les anunció sus padecimientos y su muerte. Ya la hermana White explicó el primer punto. ¿Por qué Dios permite chascos? Pues su forma de trabajar no es algo nuevo, nos está diciendo al final de cuentas, ¿sí? No se sorprenda, esto ya ha pasado en la antigüedad. En esta parte, ella da un segundo punto de por qué suceden los chascos, ¿ok?
Entonces, en primera instancia, porque Dios trabaja así. Y tiene propósito, no es porque Él lo define así y ya, no, eso tiene un propósito. Pero eso es la inteligencia del Señor. ¿M? No podemos comprenderlo a cabalidad. Sin embargo, dice la hermana White, otro punto por el cual vienen los chascos es porque no comprendemos bien los mensajes del cielo. Mire, a veces nos resultan como vagos, no los entendemos, pero es por nuestra condición. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos cegados por las opiniones de los hombres, las tradiciones y las falsas enseñanzas de los hombres. Y no crea usted que porque somos adventistas no tenemos tradiciones. Uy, tenemos montones de tradiciones, lo que no las detectamos a veces, precisamente porque estamos cegados. Cosas que pensamos que son de Dios y resulta que no son de Dios. Todos estamos cegados por tradiciones y opiniones humanas, falsas enseñanzas que pensamos que son de Dios, pero no son de Dios. Entonces, por esa ceguedad, el Señor nos envía un mensaje y Él hace de todo para que se comprenda el mensaje, Él hace de todo para que podamos captarlo completo, pero nuestra ceguedad no lo permite, entonces terminamos captando solo una parte. Esa es otra razón. ¿Sí? Por ejemplo, Guillermo Miller decía, a mí siempre había una voz que me hablaba allí el versículo, el día ni la hora nadie lo sabe. Le martillaba, digámoslo así, ese versículo en la mente y él iba, oraba, miraba y no, decía, no, esto es así, el Señor viene el 22 de octubre de 1844. Él no se da cuenta que era el Señor el Señor le quería dar también la luz completa, yo digo, ¿no? Por eso que leí, ¿no? Por eso que leí. Sin embargo, el Señor permitió que las cosas avanzaran así y que llegara el chasco y también se vio ahí la forma de trabajar de Dios, porque el Señor tampoco paró el chasco que tuvieron los discípulos. Mire, acá lo está diciendo. ¿Cuál era la creencia popular de la época de los discípulos? Miren, de que el Mesías sería un príncipe, ¿qué? Terrenal. Esa era la creencia de ellos. Entonces, claro, pues cuando uno crece con esas enseñanzas desde niño, le metían al Mesías terrenal por los ojos a los niños, pues uno crecía con expectativas de que venía alguien a librarnos del Imperio Romano y de que exaltaría a la nación de Israel a la altura de un imperio universal. Imagínense, esas enseñanzas no eran de Dios. Y uno dice, pero ¿cómo no se dieron cuenta si ahí estaba en la Biblia? Igualito que pasa con nosotros, a veces no nos damos cuenta de cosas que son obvias en la Biblia, pero nuestra ceguedad no lo permite ver. Es lo mismo que sucede. Entonces, este es el segundo punto, la ceguedad que hay en nosotros. A veces Dios envía un mensaje completo, pero nosotros solo agarramos una parte o lo agarramos parcialmente. Mana Jessie. El mismo Cristo los envió con el mensaje. Se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios. Arrepentidos y creed el Evangelio. Marcos 1:15. El mensaje se fundaba en la profecía del capítulo 9 de Daniel. El ángel había declarado que las 69 semanas alcanzarían hasta el Mesías príncipe, y con grandes esperanzas y gozo anticipado los discípulos anhelaban que se estableciera en Jerusalén el reino del Mesías, que debía extenderse por toda la tierra. Predicaron el mensaje que Cristo les había confiado, aun cuando ellos mismos entendían mal su significado. Aunque su mensaje se basaba en Daniel 9:25, no notaron que según el versículo siguiente del mismo capítulo, el Mesías iba a ser muerto. Desde su más tierna edad, la esperanza de su corazón se había cifrado en la gloria de un futuro imperio terrenal. Y eso le cegaba la inteligencia con respecto tanto a los datos de la profecía como a las palabras de Cristo. ¿Cuál es Daniel 9:25, Tommy? Ya lo vamos a ver.
Bueno, ya nos vamos a ir a ver qué es lo que está hablando. La hermana Jueca está haciendo hincapié en esta profecía que era para el cumplimiento de esa época, la profecía de las 70 semanas. Y el Señor Jesucristo les dijo clarito, en público, se ha cumplido el tiempo. Pero aquí había un problema, que es lo que estábamos hablando. Ellos desde su más tierna edad tenían una esperanza en su corazón de un imperio terrenal, o sea, el gran Estado de Israel, que esa idea todavía la venden hoy día. Es interesante cómo la misma mentira funciona todavía, ¿sí? De que el Israel terrenal aquí, la gloriosa Jerusalén otra vez va a ser un imperio acá en la tierra, un reinado de paz. Todavía esa mentira se la creen. Entonces, claro, como nacían ellos, tenían un sentimiento muy nacionalista desde pequeños. El amor que ellos tenían por su patria era muy arraigado, superaba el amor de Dios. ¿Sí notan? Entonces eso dice acá que les cegaba la inteligencia. Y aquí hay un consejo acá involucrado, y es que cuando queremos conocer a Jesús tenemos que olvidarnos de todo lo que aprendimos, hermanos, todo, empezar como niños desde cero, y que Él nos vaya diciendo esto sí, esto no, esto sí, esto no, de todo lo que aprendimos anteriormente. A veces nos toca echar para atrás y hay cosas que pensamos que eran así y resulta que no están en la Biblia. Por eso es que tenemos primeramente la Biblia, luego el Espíritu Profecía y luego la revelación profética para darnos cuenta de los errores que hemos cometido, hermanos. Si no tuviésemos errores, pues, ¿para qué hablamos de todas estas cosas? ¿Sí? Precisamente lo que el Señor quiere ayudarnos es, como Él sabe que a nosotros nos agarraron desde niños, nos pusieron ideas, ¿m? A través de nuestros padres, la televisión, el mundo en general nos formó el corazón. Entonces tenemos ideas equivocadas de Dios, de cómo trabaja Dios, de quién es Dios. No lo conocemos. Tenemos una imagen distorsionada, creada por el enemigo. Eso es lo que nos quiere quitar el Señor, para que podamos conocerle a Él primero. Entonces, ahora sí, cuando el Señor dijo se ha cumplido el tiempo, vamos a leerlo aquí de Marcos, por acá hay Marcos. Eso está en Marcos 1:14, este pedacito, cuando Jesús principia su ministerio. Dice, después que Juan había sido encarcelado, aquí había un suceso importante. Juan ya había sido encarcelado. Jesús ya había ido al desierto para ser tentado. Jesús ya había sido bautizado. ¿Ok? Jesús ya había sido bautizado. Espera un momentico, yo ordeno esto mejor para que se pueda ver más. Miren, bautismo y tentación de Jesús ya había pasado. Claro, porque antes de iniciar su ministerio hay una preparación, que es esta. La de cuando él pasó la tentación con el mismo Satanás allá al desierto. 40 días. Después de eso es que él se levanta en público en Galilea, proclamando el Evangelio de Dios, y su mensaje comienza con esta frase: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio. ¿De cuál tiempo habla acá? Mire, él quería que ellos recordaran la profecía de las 70 semanas, que era para la generación a la cual Jesús llegó. Por eso le inició el mensaje con esa predicación, pero la ceguedad de la gente no permitía entender qué es lo que está hablando Jesús. Así nos pasa a nosotros. Vamos a ver Daniel 9, del 24 al 27, que es donde está la profecía de las 70 semanas. Acá hay un grafiquito para refrescar la memoria, que eso ya lo habíamos visto, pero aquí está un grafiquito. A ver, vamos a proyectarlo aquí mejor. Un segundito. Mire, ahí está. Entonces, hermana Jessie, ayúdanos con esta partecita de la izquierda y la hermana Lucy con la de la derecha. Listo.
Desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Hermana Lucy, la partecita a la derecha. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto. Él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda. Está muy claro. Clarísimo, ¿no? Clarísimo. Y ahí dice que el Mesías iba a morir, mire. Más claro para dónde, o sea, es que ellos tenían la información. Entonces, este es un ejemplo claro de que los chascos suceden por la ceguedad que tenemos. Nuestra mente está cegada, ¿sí? Jesús nos quiere quitar esa venda que no nos deja progresar. Y así como esto, ellos no se dieron cuenta que ahí decía, "A ver, es que está claro", y uno dice, pero ¿cómo no se pudieron dar cuenta si desde chiquitos leían la Torá? Se la aprendían de memoria, hermanos, porque es que los estudios en esa época eran fuertes. Los rabís se podían memorizar libros completos de la Biblia. Memorizar, porque en esa época no se tenía tan fácil acceso a los pergaminos, a los rollos, eran la gente que tenía dinero. Entonces, hermanos, con esa preparación desde chiquitos, que les metían Torá, 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 Torá todo el tiempo, ellos aprendían porciones, pero miren esto tan sencillo y nunca lo vieron. Entonces, cuando el Señor dice el tiempo se ha cumplido, se refiere a las 69 semanas primeras que habían pasado. Que eso daba la fecha cuando Jesús iniciaba su ministerio. Acá hay algo que me llamó la atención porque siempre se ha dicho que es cuando se bautizó Jesús y la verdad no coincide con lo que dice Marcos 1:15. Ya Jesús se había bautizado. O sea, es un mesecito o dos, no sé cuánto, posterior al bautismo, ¿sí? Porque es cuando él inicia su predicación pública, su ministerio público. Cuando él se bautiza, él no inicia su ministerio público, porque él hasta ahora lo va a armar. El primero, después del bautismo, ¿a dónde se va Jesús? ¿Alguien se acuerda? Al desierto. Eso, él no se va a predicar. Y eso es una lección para nosotros. Cuando el Señor nos llama, no nos vamos a predicar, no, pero tiene que prepararnos, ¿sí? Entonces Él se va a prepararse al desierto. Y dice ahí que fue el Espíritu Santo que lo impulsó al desierto. No fue que Él se metió en problemas, no. El Señor, el Padre, lo llevó al desierto porque tenía que enfrentar una dura prueba, la que perdió Adán. Él tenía que pasarla, porque eso estaba pendiente. Es ahí donde inicia su ministerio. Cuando él vence la prueba de Adán, la del apetito, la de Adán y Eva, donde ellos cayeron, él vence. Por eso nosotros, cuando no vencemos algo, él nos devuelve hasta que lo venzamos. ¿Sí? Nos devuelve hasta que lo venzamos en su nombre, por su poder, no por nuestras propias justicias, en su nombre. Entonces, lo que Adán y Eva no pudieron hacer, donde cayeron, Jesucristo venció. Y ahora sí estaba listo para iniciar. Cuando ya vence al enemigo en su terreno, en su campo, en el pecado de Adán y Eva, vence Jesucristo, ya él tiene, digámoslo así, potestad para iniciar su ministerio. Y cuando él inicia, ahí sí es cuando ya pasan las 69 semanas. Desde el decreto de Artajerjes, 69 semanas, 482 años, si no estoy mal, si no me fallan los cálculos. Llega aproximadamente hasta el año 27 después de Cristo, que es cuando Jesús inicia su ministerio. Despuésito de bautizarse, después del desierto de la tentación, Jesús dice, el tiempo se ha cumplido. Bueno, probable el Señor está hablando en pasado, o sea que se cumplió en su bautismo. Ahí ya se había cumplido.
Bueno, sí, es verdad que él está hablando en pasado. Bueno, entonces él dice, se ha cumplido, listo, se cumplió, pero ¿a dónde los estaba llevando? A Daniel 9, 24 al 27, donde está la profecía de las 70 semanas. El que escuchó bien, o sea, el que pudo escuchar bien hubiera podido ir a Daniel y se lee eso bien en oración y concluye que el Mesías será muerto a la mitad de la semana. Ellos tenían la información hasta de cuánto tiempo iba a pasar desde que él inicia su ministerio hasta que debe ser entregado en sacrificio. Ellos tenían el tiempo, 3 años y medio tenían que pasar. Pero no se dieron cuenta, hermanos. La ceguedad era tan terrible. Y eso mismo nos pasa a nosotros en ciertas ocasiones. Está en la palabra las cosas, pero no las captamos porque tenemos ceguedad. Esa es la explicación de la hermana White. Esa ceguedad es la que nos bloquea y nos chasqueamos cuando no se cumplen mis expectativas, ¿sí? Porque mis expectativas pueden estar fundamentadas en algo que Jehová no ha dicho. Cuando mis expectativas están fundamentadas en algo que Jehová no ha dicho, pues cuando no se cumple me chasqueo. Esa es la explicación de la hermana White, interesante. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Entonces, ese era el tiempo que el Señor se refiere. Y mire, aunque su mensaje se basaba en Daniel 9:25, no notaron que según el versículo siguiente, o sea, el 26, el Mesías iba a ser muerto. Por eso a los discípulos les dio tan duro eso, porque para ellos era inconcebible de que Jesús tenía que morir. Pero si toda la vida les habían enseñado que venía un Mesías terrenal, alguien que iba a llevar a Jerusalén, a Israel, a un reinado de paz, a ser un imperio en el mundo. Entonces ellos dijeron, ¿dónde quedó eso? Todo lo que nos enseñaron era mentira. Increíble, hermano. Y ahí vienen los chascos, ¿ve? Hermana Jessie, que sigue su merced. Cumplieron su deber presentando a la nación judaica el llamamiento misericordioso y luego, en el momento mismo en que esperaban ver a su Señor ascender al trono de David, le vieron arrestado como un malhechor, azotado, escarnecido y condenado, y elevado en la cruz del Calvario. Qué desesperación y qué angustia no desgarraron los corazones de sus discípulos durante los días en que su Señor dormía en la tumba. Cristo había venido al tiempo exacto y en la manera que anunciara la profecía. La declaración de las Escrituras se había cumplido en cada detalle de su ministerio. Había predicado el mensaje de salvación y su palabra era con autoridad. Los corazones de sus oyentes habían atestiguado que el mensaje venía del cielo. La palabra y el Espíritu de Dios confirmada de carácter divino de la misión de su Hijo. Y claro, ahí estaba Judas, ¿no? Como el Señor nos enseñó por medio del Sira que él era el contrapeso y la sombra para que los discípulos no entendieran ni su condición ni a qué había venido el Señor Jesús a la tierra, entenebrecidos y enceguecidos. ¿Quién será el mayor del reino de los cielos? Imagínense. Estaban preocupados por otras cosas. Por eso uno ya entiende qué es lo que había en su corazón, en su mente, cómo habían sido educados e instruidos y enseñados en un Israel terrenal glorioso. Por eso ellos, o sea, el problema no era que ellos no creyeran que él era el Mesías, el problema era cómo veían el Mesías. Entonces, claro, Pedro ya se veía, ¿no? Yo voy a ser primer ministro, Judas va a ser el tesorero, imagínense un reino así. Juan va a ser el segundo ministro. Ellos ya se veían ahí en un imperio, o sea, ellos, mejor dicho, los romanos nos quedaron chiquitos. Increíble cómo uno se hace ideas que no son. Claro, y Dios permitió eso porque, o sea, él no es que se le salió algo de control, él sabe cómo hacer, él no va a dejar perder a sus hijos. Y ahí en ese chasco se evidencia quién
era sincero y quién no. ¿Quién estaba a cuentas con Jesús y quién no? A pesar de que todos estaban llenos de defectos, de imperfecciones, no habían vencido su pecado, o sea, todos estaban en una condición terrible, pero se supo quién realmente tenía amor en su corazón a Cristo, amor imperfecto, pero quién realmente lo amaba. Y ahí ustedes ven que con ese chasco, pues se evidencia que Judas no estaba con Cristo, nunca le quiso entregar su corazón, como ya lo hemos visto, la hermana Alcira, y los otros discípulos sí. Pero eso fue muy duro para ellos. Cuando vieron imagínense a su esperanza, a su rey, a su, ¿no? ¿Dónde está la gloria de Israel? ¿Dónde está el trono de David? Ellos pensaban que el trono de David era terrenal, o sea, literal, allí se iba a cumplir. Y como lo empiezan a tratar a Jesús y todo, claro, se empieza a apoderar de ellos miedo, terror, desesperación. Ahí lo dicen, es desesperación y angustia. Qué duro ese chasco, hermano. Ese chasco fue muy duro. Lo dice, desgarraron los corazones de los discípulos. El sábado que Jesús pasó en la tumba, yo creo que fue uno de los días más tristes y lúgubres de sus vidas. Todo lo que habrán pensado en su mente, ¿no? ¿Para qué seguimos al Señor 3 años y nada? 3 años y medio. Y mire cómo terminó todo, cómo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Las mismas preguntas que a veces nos hacemos nosotros cuando algo no sale según nuestras expectativas. Todo eso, imagino, empezó a maquinar en la mente, en la mente, en la mente. Pero Dios no había incumplido nada, mire. ¿Vino en el tiempo exacto el Señor? Sí. ¿En la manera que estaba escrito en la profecía? Sí. Ningún detalle se dejó de cumplir, ninguno. Hasta la burrita en que el Señor iba a presentarse en Jerusalén, todo eso fue hecho a la perfección, hermanos. Es una cosa impresionante. Cada detalle, como dice acá. Cada detalle, hermanos. Todo se hizo conforme a lo que estaba escrito. Entonces el chasco, realmente los chascos, por cruel que parezca, es culpa nuestra. No es culpa de Dios, es culpa nuestra. Pero también es una oportunidad para humillarnos ante el Señor Jesús, reconocer que en nosotros no está la sabiduría, que en nosotros no está la inteligencia ni el poder para entender la obra de Dios. Que debemos depender 100% del Señor Jesucristo, de que se vienen los tiempos más duros que podamos haber imaginado y que debemos estar en preparación. Yo no sé el Señor qué va a hacer, cómo lo va a hacer, qué va a pasar. Es mejor no, es mejor informarse con el Señor que recurrir a lo que nos han enseñado, ¿no? Mire, ahí estamos aprendiendo hasta cómo, si nos chasqueamos, pues que no nos dé tan duro. Aquí lo estamos viendo. Si hay que echar para atrás y reaprender algo, pues agachar la cabeza y decir me equivoqué, como el hermano Miller, mire, el hermano Miller humildemente dijo, me equivoqué, algo pasó acá, pero mi fe sigue intacta, dice. Eso solo sucede si hay un compañerismo continuo con Jesucristo. El hermano Miller fue chasqueado, pero Jesús lo consoló. Él mismo lo dijo, yo sentí el consuelo de Jesús. ¿Qué mejor consuelo que ese? No hay otro en la tierra como el consuelo de Jesús. Y ya, que Guillermo Miller no aceptó el mensaje del tercer ángel, es que no era para él. Ya, el Señor lo llama a descansar, listo. Y ya cumplió. Lo veremos levantarse entre los resucitados. Dice la hermana Juárez, o sea, eso ya él
cumplió su papel. ¿Y ahora nosotros qué? ¿Cuál es nuestro papel? En nuestro hogar, como esposos, como esposas, como hijos, como padres, los que son padres. ¿Cuál es nuestro papel en este día, hoy? Porque el papel puede ir cambiando conforme vayamos avanzando con Cristo. Dediquémonos a ese papel. Preguntémosle al Señor Jesús. Y como Él lo ha revelado, pues Él nos está preparando, hermanos, porque es que imagínense, si el mismo Jesús tuvo que vivir un desierto, 40 días, 40 noches. Todos, yo no conozco ningún personaje en la Biblia que no haya pasado por un desierto, un escudriñamiento, una preparación. No conozco a ningún reformador, ni ninguno. Ya lo hemos visto en la historia, hermanos. Entonces, de nosotros, pues, ¿qué se puede esperar? La última generación, pues, con más veras. Necesitamos de una preparación. Usted no me preocupe allá por la gente que es que no conoce, que sí, no, ya vimos que el Señor va a definir una luz para cada uno, listo. No se van a perder porque no les demos la fe de Jesús, no. Ya que el Señor Jesús nos ponga en el corazón, compártele esto a esta persona, compártele el conflicto de los siglos, eso ya es diferente, porque es el Señor el que está dirigiendo una obra. Pero cuando tú ya tienes cierto nivel, cuando el Señor Jesús sabe que ya puedes hacer algo realmente bajo la justicia de Cristo, sí, pero a veces nos desesperamos porque no sabemos qué hacer, o sea, todo se basa en nuestras obras. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si notan, el lenguaje nuestro es ¿qué hago? Hago. Hago es hacer, como si nosotros pudiéramos hacer algo. Sí, Señor, es claro, lo único que puede hacer en este momento es ayunar, orar, velar. Velar que es meditar, ya lo hemos aprendido en la palabra, en lo que el Señor nos ha dicho, nuestra condición, esa es la obra de Cristo en este momento, hoy, 24 de junio de 2023, para por lo menos lo que yo veo en la verdad os hará libres. Yo no sé de otros ministerios, pero los que estamos aquí, la obra ahorita es preparación, escudriñamiento. Yo no sé el Señor qué va a hacer con nosotros, y no sé. Tal vez un día diga el Señor, listo, ya, vamos a pasar a otra etapa. Cada uno, el Señor le dará un papel, un rol. El enemigo a veces puede distraer con cosas que aparentemente son buenas, pero le van a quitar a usted tiempo. ¿Ve? El enemigo no tiene ningún problema con ponerlo a usted en cosas buenas, ¿sí? Con tal de que usted no cumpla el papel que Dios tiene para usted. Con tal de sacarlo del camino, de torcerlo un poquito para que no se concentre en eso que el Señor quiere que se concentre. Poner más cargas. Claro. Usted con cargas, más cargas que el Señor no le ha puesto, pues su mente empieza a cansarse, su cuerpo, entonces usted ya se dedica a otras cosas, su energía, su entrega, todo se dedica a esa otra cosa. Entonces a veces pienso que porque, no sé, nos invitaron a, no sé, es un ejemplo que les doy, no es que esté pasando, que nos invitaron a predicar en una iglesia. Entonces ya es del Señor. ¿No? ¿Quién dijo? Pregúntele a Jesús. El enemigo también puede usar eso. No tiene ningún problema. Pongámoslo a predicar, sí, que no se concentre en esto. También puede usar cosas buenas. Así sean 15 minutos, una hora o un canto, lo que sea, o sea. Sí, No sí. es el tiempo, sino que ir a Jesús a preguntarle, ¿estás de acuerdo? ¿Qué opinas? Pon en mí el querer y el hacer. Y si esto no es el momento, y no es porque sea malo, ni los otros sean malos, no, es porque no es el momento. Todo tiene su tiempo, dice la palabra Eclesiastés. Todo tiene su tiempo, tiempo de la guerra, tiempo del amor, tiempo de la paz, tiempo de hasta de bailar, dice ahí. O sea, todo tiene su tiempo, hermanos. Estamos en tiempo de preparación. Eso. Generalmente el Señor pone cosas, pero es para prepararnos. ¿Cuánto duró la preparación de los discípulos que estaban ahí caminando con Jesús día y noche, dormían con él, comían con él, todo el tiempo con él? 3 años y medio.
¿sí? ¿Qué puede esperar de nosotros? Ahora el Señor es poderoso y puede hacer la obra en un año, ya. Eso no depende de, o sea, el Señor puede hacerlo ya. Pues el Señor todo tiene un tiempo. A veces nosotros nos desesperamos, el tiempo pasa y como que no hace, como que, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Como si fuera yo el que tuviera que hacer grandes cosas, ¿no? A veces una obra sencillita, sí, lo abro por mi casa, en mi caso, no es que todo el mundo tenga que hacer eso. Nos llegó con mi esposa un perrito, enfermo, mal. Y a mí no es que me gusten los perros, pues no soy de perros, la verdad. Pero el Señor me está enseñando por medio de esa obra. Es una obra. Ah, pero es que es un perro, él no se va a salvar. No, ¿quién dijo? O sea, no, el Señor me lo envió, yo no tengo que ponerme a pensar en más. Nos lo envió, ¿qué podemos hacer? Esa es la obra de Tommy Esteban y Jessica Paula en este momento, un perrito. ¿Qué propósito tiene el Señor con ese perrito? Ay, ya les testificaremos cuando llegue el momento, hermanos. Un simple perrito, todo lo que saca del corazón, hermanos. Todo lo que saca. Esa es la forma en que trabaja el Señor Jesús. Y estamos haciendo una obrita, sí. Cada uno tiene su papel, hermano. Pregúntele al Señor cuál es mi papel en este momento. Ya sabemos que el momento es de preparación, entonces hay que seguir, no se desanime. Les está hablando alguien que se desanima fácil, pero el Señor le da a uno fuerzas. Cada sábado es como una renovación de fuerzas, sí, pero esa es la forma en que el Señor trabaja. No nos cansemos, hermanos. No se desespere por las grandes obras. No, estos párrafos, hermanos, que acabamos de leer dan mucha paz. Para mí me da mucha paz. Que no depende de lo que yo haga, de lo que yo haga, ¿no? Deje a Jesús trabajar a su forma, en su momento, con sus métodos, que a veces nos cueste, sí, bueno, pero peleemos con Él. Peleemos con Él. Anoche yo entré en un desespero. Yo dije, Señor, ¿por qué me envías un perro? Y a mí no me gustan los perros. Y yo peleé con el Señor, pero ¿qué puedo hacer? A la final le pedí perdón y dije, Señor, pues perdóneme, pero eso es lo que Él quiere, que uno saque lo que hay en el corazón y le sea sincero a Él. Y no coja ya al perro a chancletazos, hacer mi propia justicia, ¿no? Pelear con Jesús. Y fue hasta bonito porque pues uno siente ahí que a pesar de la indignidad de uno, el Señor está ahí y lo anima y me levanté con ánimos gracias al Señor Jesús. ¿Quién da esos ánimos? 12 de la noche nos toca ponerles unas goticas en el ojo. 4 de la mañana ladró. O sea, agotador. Pero esa es la obra que debemos hacer. Si no soy capaz de hacer esas obras con mi esposa, imagínense que el Señor que me va a confiar un alma. Haría desastres con esa alma, o sea, no, porque no tengo amor. Esa es entre muchas lecciones esa, no tengo el suficiente amor de lo alto para yo tratar un alma, imagínense. Eso no es solo predicar y ya no, es tener amor por las almas. Si para Dios vale tanto un perro, hermanos, un perrito, vale tanto para Dios, un pajarito, vale tanto, ¿cuánto más un alma? Entonces él no me puede a mí confiar un alma cuando no soy capaz de cuidar un perro. Bajo la guía del Señor, claro está. Que esa es otra. No como yo me imagino que debo cuidar al animalito, no es como Jesús me enseña a cuidar el animalito. Y las plantas, también tenemos aquí una obra de plantas, una huerta, la que tenemos que responder.
y mi matrimonio, esa es la obra que eso es mucho, hermano, mucho. Me he sentido agotado a veces, yo no puedo con tanto, pero esa es la obra que el Señor me ha dado. Ya, nos ha dado con mi esposa. Bueno, hermanos, vamos a orar y podamos meditar en cuál es nuestra obra, la real, la que Jesús ha puesto para nosotros en este momento, por lo menos. Vamos a orar. Entonces, Ay, hermana, disculpe, es que hay una petición especial, casi se nos sí, olvida. Mire, hermana, por favor, para que pidan oración por la niña Valentina. Es una niña de Huila, ella está con la abuelita Lauris. Y la abuelita Lauris está con esta niña, su nieta, porque tiene un dedo negro y ella sufre. Ah, es la abuelita la que está enferma. Ay, bueno, entonces vamos a orar por Lauris. Así se llama la abuelita, Lauris, hermana. Lauris. Lauris, ¿Y cuál es la petición específica por esa abuelita? porque está en la clínica, sufre de mala circulación y tiene un dedo del pie negro, ya. Entonces, Ya, hay que orar por su dedito de esa abuelita de Lauris, por favor. Esa es la petición. bueno, listo. Entonces, vamos a postrarnos de rodillas, porque así está escrito en la palabra de Dios, que toda rodilla se debe doblar delante de la presencia de Dios. Excelentísimo Padre que moras en las alturas de los cielos, la honra y la gloria sean para ti, Señor. Gracias por habernos dado a tu único Hijo, Jesús, Jesucristo, nuestro Salvador personal, para que todo aquel que en Él crea obtenga la vida eterna. Creemos en ti, Señor Jesús. Gracias por darnos esta oportunidad de reunirnos en la verdad os hará libre. Gracias por enseñarnos tu palabra. Gracias por mostrarnos toda esta historia, Señor, a través de los tiempos que tu pueblo ha transitado, Señor, y que por que nuestro corazón se ha olvidado de ti, se ha desviado, se ha corrompido, pero gracias porque tú moriste en la cruz del Calvario, gracias por todas estas promesas que hay para que nos aferremos en ellas y para que anhelemos conocerte a ti, Jesús. También, Señor, quiero clamarte a ti, Señor, por esta petición especial de la abuelita Lauris, que en estos momentos se encuentra, Señor, en el hospital o clínica. Clamamos a ti, Señor, para que en el nombre de Jesucristo tu mano sanadora sea sobre ese dedito de la abuela Lauris, para que sea sano y para que tú, Señor, le enseñes que el ejercicio es esencial, le enseñes a comer y a beber para que obtenga la salud al 100%. Hazlo, Señor, muéstrales, Señor, qué deben hacer. Y bueno, que pongan la fe en ti, que tú eres el médico sanador, porque tú, Señor, nos sana, porque tú eres real, porque tú eres nuestro médico sanador. Entonces, Padre, hágase conforme a tu voluntad, Señor, y que esa fe en ellas pueda ser fortalecidas. Gracias, Señor, porque también tú a cada uno de los que estamos aquí en la verdad os hará libre, Señor. Nos convence de pecado, Señor. Nos muestra los defectos de carácter, nos muestra lo que hay en cada uno. Gracias por darnos ese poder de ayunar y de clamarte a ti, Señor. A cada uno de los que estamos aquí para que nos reveles los pecados que aún hay en nosotros. Gracias porque también pones en nosotros esa necesidad de ayunar y de clamar
por cada uno de nuestra familia, Señor, para que no perezcamos, para que ellos también disfruten de esas bendiciones que tú tienes y que tú das a tus hijos, a cada hijito tuyo en el mundo entero. Señor, lávanos con tu sangre preciosa, límpianos de todas nuestras iniquidades, inmundicias, y tómanos como enteramente tuyos, Señor, para que podamos ser verdaderos representantes en esta tierra. Muchas gracias por la vida, gracias por estos momentos de tu día sábado, de felicidad, de compartir, de analizar. Gracias, Señor, por enseñarnos. En el nombre de Jesucristo, hágase conforme a tu voluntad. Amén.